Pues prácticamente desde hace unas semanas, desde el 14 de julio para ser exactos, desde la semana pasada, el reporte de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que en tiendas comparables, aquellas con más de un año en operación, tuvieron una caída de 1.6%. Esto es importante considerarlo con una inflación de 3.37% en junio también, a tasa anual me refiero, y en tiendas totales un avance apenas de 0.6%. En autoservicios decreció en tiendas comparables 2.7%, las departamentales también cayeron 3.7% y las que sí subieron fueron las especializadas que avanzaron 3.1%, todo ello en tiendas comparables. Para hablar de ello le agradezco mucho a Diego Cosío, presidente de la ANTAD, que nos tome la comunicación. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti y a tu auditorio. Con mucho gusto de saludarte, sorprendido por la debilidad en autoservicios y departamentales, sobre todo porque pensaba que las departamentales en junio pues a lo mejor se recuperaban. Ya advertías en la última vez que hablamos que pues había ciertas debilidades en ropa, calzado, etcétera, electrónicos, pero bueno, ¿qué nos dice la fotografía de junio, Diego? Mira, Rodrigo, en efecto, un mal mes con crecimiento negativo que no veíamos hace mucho tiempo, inclusive más de un año, un muy mal junio en tiendas totales y a mismas tiendas o tiendas iguales. Lo que estamos analizando, primero falta un domingo contra junio del año anterior, pero creemos que también que el impacto de el Mundial en el uso horario de México, pues la gente estaba viendo la televisión, viendo los partidos y no estuvo visitando las tiendas, porque la caída fue pareja, excepto en dos categorías de productos que correlacionamos directamente con ver el Mundial. Primera, bebidas y abarrotes como botanas crecieron. Bebidas no alcohólicas, lo que es refresco, no carbonatadas, creció 8% a nivel nacional y pantallas digitales, electrónica, lo que nosotros llamamos video electrónica, creció 14%, pero el resto, prácticamente todo estuvo negativo durante el mes. Qué interesante, pero bueno, saber que las pantallas sí se vendieron. Y en ese contexto, saber las especializadas, ¿cómo entenderlo? ¿Es una visita ocasional justo en ese contexto en donde pues básicamente vas a la tiendita a comprar o cómo entender la parte de las especializadas? Mira, las especializadas que, como bien mencionaste, tuvieron un crecimiento, le podemos llamar inclusive muy saludable, 6.6 totales y 3.1 a mismas tiendas. Allá hay dos categorías, dos verticales de comercio muy importante. Cadenas de tiendas de conveniencia, que crecieron doble dígito en junio, que es donde, como comentamos, vas y compras la botana, probablemente las bebidas para ver los partidos en casa. Y cadenas de farmacia también están teniendo un crecimiento muy saludable durante todo el año de 2026. Que de repente las farmacias hacen las veces de conveniencia, ¿no? O sea, como ya están configuradas, ahora son como mini supers también. Exacto, totalmente. De hecho, la categoría de productos farmacéuticos también en el mes de junio creció 13%. Muchísimo. Oye, a nivel de pantallas, ¿no? Claro. Y en términos de conveniencia, ¿cuánto creció, perdón, Diego? 14. Mira, varía, nosotros consolidamos de todas las cadenas que nos reportan, pero anda el crecimiento a nivel nacional en el mes de junio entre 11 y 14%, dependiendo la región, que es doble dígito muy bueno y que creemos que si lo quiebras por categoría es lo que mencionábamos, ¿no? Productos y bebidas que estuvieron muy ligadas a juntarte con la familia y ver todos los partidos en casa. Claro. Ahora, es interesante que la inflación disminuyó. Eso, porque uno pensaría, oye, si la inflación bajó tanto, claro, la parte subyacente todavía está arriba del 4%, pero tampoco subió, o Claro. sea, digamos, bajó. ¿Cómo se ha retratado eso en el consumo? Porque llama todavía más la atención, pues, autoservicios, que yo creo que casi hay que regresarse a la pandemia para ver un dato así de negativo, ¿no? De una caída de 2.7. Sí, totalmente, ¿eh? La caída en cadenas de autoservicio, que fue negativa y apenas a tiendas totales creció 1.6. Nos gustaría, y platicaba yo con el equipo de análisis económico, ver el desempeño del mes de julio, ya sin el efecto mundial, sin todo el mundo viendo constantemente y a todas horas partidos de fútbol,
cómo se comporta julio y bien importante cómo se comporta el regreso a clases a partir de agosto. Claro que eso va a ser clave. Ahora, ¿cómo se ve la inversión? Es decir, porque sí, este 2026, si lo comparamos con 2025, la cifra absoluta de repente en Producto Interno Bruto se parece, es decir, fue un primer trimestre ralentizado. El segundo del año pasado hubo un repunte. Este no estaría tan seguro porque pues, ustedes son un componente bien grande de la economía. Pero eso que, ¿cómo se ve la inversión que están haciendo los agremiados de ANTAD? Sobre todo considerando que sí se ve una debilidad que no habíamos visto, aunque la economía había estado ralentizada también. Ahora la debilidad del consumo pues sí es más aparente. Mira, te voy a dar datos. No tenemos la cifra en dinero todavía porque nos la reporta normalmente este mes. La tendríamos para agosto, que es el cierre de inversión del primer semestre del año. Sin embargo, sí nos reportan los asociados crecimiento en número de tiendas y metros cuadrados. Ahí te lo voy a dar por qué tipo de cadena. En autoservicios, en tiendas, en aperturas de nuevas tiendas han crecido 2%, igual departamentales, pero de nuevo las cadenas especializadas, y yo creo que allí son muchas aperturas de tiendas de conveniencia nuevas y de cadenas de farmacia abriendo nuevas farmacias, 6% en los primeros 6 meses del año. Debemos de tenerte el número de cómo creció la inversión para agosto, pero te voy a dar el pronóstico que nos dieron los asociados en enero. Ellos estimaban crecer la inversión total. Esto no es solo nuevas tiendas, es remodelación y transformación de tiendas, inversiones en tecnología y digitalización, inversiones en centros de distribución y logística. Estimaban crecer entre 12 y 14% este año contra el 2025. Claro. Ahora, leía un análisis de Enrique Quintana y él decía, bueno, el consumidor migró al comercio electrónico, etcétera. No lo sé, sobre todo porque algunos jugadores pues tienen comercio electrónico, obvio, que están agremiados con ustedes, pero Claro. ¿cómo ves esto en términos de cambio de patrón en canal de consumo? Mira, en comercio electrónico, y qué bueno que lo menciona Rodrigo, sí crecieron doble dígito. Las cadenas que tienen comercio electrónico de autoservicios nos reportaron crecimientos de casi el 14% en el mes de junio. Entonces, sí hay un hecho que tú bien dices, y entiendo que Rappi y Uber Eats, que los vi por ahí anunciados en algún reporte, también crecieron doble dígito. O sea, la gente estaba pidiendo comida, bebidas, botanas, todo para el hogar. Claro, y tendría que ver con lo que mencionabas en términos de los horarios, ¿no? De los partidos, y entonces pues ya no saliste y te quedaste ahí en tu casa, porque el sector restaurantero que platicaba con ellos la semana pasada, pues también no se vio tan beneficiado, digamos, por el Mundial como se había anticipado, entonces todo va tomando consistencia con respecto a ello. Ahora, mencionabas, Julio, a observar, porque va a ser bien importante entender ya un poco más normalizado, ¿no? Cómo salimos del Mundial. Yo creo que sí, julio y agosto, con el regreso a clases anticipado de compras, van a ser muy interesantes porque esperamos que esta tendencia se revierta. Te quiero dar otro dato bien interesante que tenemos que guardar para futuro. El último junio negativo que vivieron los asociados de ANTAD fue junio del 2014, que fue curiosamente el Mundial de Brasil, en el mismo, prácticamente el mismo uso horario que tenemos en México, y que también la gente estuvo viendo un Mundial a horarios de consumo en todo el país. Ese es un gran dato, creo que es bien importante porque entonces pues ya nos habla del patrón. Justo yo me puse a revisar datos de Qatar, por ejemplo, y sí, tampoco, como que el Mundial uno es contraintuitivo porque uno pensaría, oye, se va a vender más y no necesariamente, quizás por el tipo de categorías. Yo estaba sorprendido este fin de semana, fui sábado, domingo a centros comerciales, veía las departamentales y pues se veían más vacías que en muchos otros momentos. Pero bueno, todo es anecdótico, es parte Ciudad de México, etcétera. Diego, debo hacer un corte. Te pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poco más, si lo permites, y Claro, regresamos. aquí cuenta Gra- con ello. Gracias. Esta mañana está con nosotros Diego Cosío, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, fundamental para entender el consumo en nuestro país. Datos que ya nos repasamos en el bloque pasado. Diego, y por cierto, la vertical de confitería, chocolates, los voy a ver pronto. Entonces, ¿cómo les fue a ustedes en ello?
Mira, no la tenemos reportada, no nos la reportan específicamente esa línea, pero la categoría de lo que llamaríamos abarrotes comestibles creció muy bien, creció casi 5% durante el mes de junio. Ahí debe de estar parte de esta categoría, pero si quieres hacemos tarea y les pedimos a los asociados que nos den un detalle de confitería, chocolate y todo eso. Ah, pues era excelente. Digo, siempre los datos son fantásticos. Ahora, en la parte de este año, México empezó a aplicar aranceles para muchos productos provenientes de Asia. La intuición me diría que en la parte de departamentales se debe notar algo. ¿Se ha notado? ¿Ese ha sido algún efecto del que se puede hablar? Mira, el año pasado prácticamente todas las cadenas asociadas a ANTAD hicimos un compromiso de crecer productos con contenido mexicano o hechos en México. Y la realidad es que se ha cumplido, se ha crecido en diversas categorías. Estamos por reportarlo para finales de año, pero ha habido un compromiso real en ese aspecto. En el lado de importaciones, obviamente ha habido ciertas afectaciones, pero también había este compromiso de realmente vender mucho más y promover mucho más las cadenas, productos hechos en México. Claro. Ya por último, preguntarte, Diego, ¿cómo ha estado el diálogo en el gobierno? Tengo entendido que desde la Secretaría de Economía ha habido convocatorias, obviamente la parte del TEMEC. Pues en cuanto a ustedes, bueno, lo que se importa no es necesariamente están orientados a la exportación, pero sí está muy vinculado, obvio, al consumo y por supuesto al devenir de la economía mexicana, que está directamente relacionado. Luego está la parte del PASIC, etcétera. ¿Qué podrías destacar del diálogo que tienen como gremio con el gobierno federal y sus instancias? Mira, yo te diría que la apertura, la cercanía, las reuniones, las mesas de trabajo han sido excepcionales a través de todo el año. Con la Secretaría de Economía para temas específicos del comercio, con la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría del Consumidor, para los temas del pacto contra la inflación y la carestía. La realidad es que nos sorprende gratamente la oportunidad de sentarnos con ellos para platicar diferentes temas. Tú recordarás el apoyo que se dio para bajar el precio del jitomate Saladet hace unos meses, ya está por debajo de significativamente el precio. Ha habido mucha apertura, mucha cercanía y creo que tenemos que reconocer esas mesas de trabajo han sido muy buenas. No, pues qué bueno por ello, porque pues sí, se requiere mucho. Diego, siempre un gusto platicar contigo, te agradezco de verdad la apertura y sobre todo, pues que nos ayudas a ir entendiendo cómo evoluciona la economía, sobre todo por lo que ustedes representan. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Te mando un abrazo y buen día. Otra vuelta, ahí escuchamos a Diego Cosía, presidente de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.